Esta mañana voy a hablaros de política. De política en el sentido más literal de la palabra. Ya sabéis que la palabra política procede del griego, la palabra polis, que significa ciudad. Y ya decía Aristóteles aquello de que todo ser humano, toda persona es, decía en griego, zoon politikon, animal de ciudad, animal político, animal, o sea, un ser que vive en ciudad y que por tanto pues se enfrenta a toda una serie de circunstancias y de cuestiones. Y por eso, en el sentido literal también, no en el sentido, ya lo entendéis, ¿no?, en el sentido que solemos dar a la palabra, pero en el sentido más literal, hacer política es una manera profunda de vivir en la que se pone a prueba lo que uno dice creer y los valores que uno dice tener. Eso es hacer política. Y en ese sentido todos hacemos política. Es decir, demostramos en nuestra vida, en la ciudad, en nuestra vida social, qué es lo que realmente creemos y cuáles son los valores que realmente tenemos. Y la cuestión es saber, efectivamente, con qué creencias y con qué valores hacemos política. Y la cuestión para nosotros es saber, como cristianos, con qué criterios y con qué valores nos movemos en la vida social, en la ciudad. Y esta mañana yo querría recordaros que cualquiera que sea el tema sobre el que pensemos y debatamos, cualquiera que sea el asunto social al que tengamos que referirnos, los cristianos ni somos deudores de ideologías humanas, ni tampoco de histerias de estas que a veces se desatan. Y ojalá fuera así siempre, que nuestro único y suficiente criterio para la vida política fuera la cruz de Cristo. Y ojalá que los únicos valores con los que nos conducimos y analizamos las cosas sean solo los valores del reino de Dios. Escribió Emmanuel Mounier, un filósofo cristiano, ¿no?, que este planteamiento que yo acabo de hacer, decía él, esto no es una política, pero es un cuadro previo a toda política. Y, por cierto, también es una razón suficiente para rechazar ciertas políticas. Así que yo quiero esta mañana que consideremos, a la luz del único criterio que como cristianos tenemos, el criterio de la cruz de Cristo, y a la luz de los valores del reino de Dios que se nos expresan y se nos muestran en la palabra, pues considerar uno de estos asuntos sociales con los que nos rodeamos a diario y de los que tantas veces hablamos en nuestra sociedad y, por cierto, de una manera muy especial también en nuestro barrio, y que tiene que ver con el extranjero. A mí me gustaría esta mañana invitaros a reflexionar invitaros a hacer política, y considerar la figura del extranjero a la luz del criterio esencial del cristiano, que es la cruz de Cristo, y a la luz de los valores propios del cristiano, que son los del reino de Dios. No los de esta ideología, de esta manera de pensar, de esta corriente, de esto, de aquello, sino a la luz de los elementos que dan sustento a nuestro vivir. Y escribía sobre esto, fijaos, alguien tan, yo creo, reconocido por todos como John Piper, que la cuestión del desprecio
la desconfianza, el maltrato y los prejuicios acerca del extranjero no es una cuestión social, es una cuestión, para el cristiano, es una cuestión de la sangre de Cristo. Y es desde esta perspectiva que tiene sentido que consideremos en esta mañana esta cuestión. ¿Quién es un extranjero? Leí una definición absolutamente interesante. Decía, alguien mencionó que extranjero es una persona que después de llegar a un país y pasar en ese país 10 años, o 20, o 30, todavía ningún natural del país le ha invitado a su casa a comer. Ese es un extranjero. Curiosamente, esto lo ha escrito un español. Una persona que de niño, pues con su familia, se trasladó a Alemania como inmigrantes. Allí se crió, allí se educó, allí se convirtió, allí estudió para servir a Dios como pastor y ha ejercido ese ministerio aquí en España. Pero con su experiencia personal como extranjero, expresaba su sentir de esta manera que me parece tan gráfica. Alguien que llega a un país y no consigue nunca que alguien del propio país le reciba como a un igual. Ese es un extranjero. Y como nuestro criterio es la cruz y nuestros valores son los del reino, nosotros tenemos que preguntarnos esencialmente qué es lo que dice la Biblia acerca de la relación de los hijos de Dios con la persona que está entre nosotros y que ha nacido en otro lugar. Y hay un texto que da perspectiva a cualquier reflexión y que se traducirá después en actos y en movimientos del tipo que sea, pero la cuestión esencial la encontramos en un versículo de la Escritura que, por cierto, se repite a lo largo de toda la Biblia. Hay muy pocas expresiones que se repitan en toda la Escritura. Aparecen en un sitio, aparecen en otro, con una vez es suficiente. Pero hay unas pocas declaraciones que se repiten continuamente. Esta en concreto dice así, lo sabéis. Dios no hace acepción de personas. Bueno, pues eso. No Juan 3:16, que mirad si es un texto crucial. Esta declaración aparece en el Pentateuco. Hemos repetido algunas hojas ahí están los versículos y si no luego os los doy, pero aparece en el Deuteronomio, es decir, en el Pentateuco, en la ley, en los primeros libros de la Biblia. Pero aparece también en todas las secciones de las Escrituras. Aparece en los libros sapienciales. Job lo recoge. Aparece en los profetas. Vuelve a aparecer en los evangelios. Se repite en el libro de los Hechos. Y en no pocas ocasiones aparece también en las epístolas. Dios no hace acepción de personas. Hermann Cohen, que era un filósofo judío, menciona algo muy interesante. Y él dice, Israel tuvo que aprender, Israel, el pueblo elegido, tuvo que aprender que Dios no es el creador de su padre Abraham, sino de Adán, el padre de todos los seres humanos, sin exclusión ni diferencia. Y que la ley, el texto sagrado para Israel, no comienza en el monte Sinaí, sino en el Edén, con Adán. Desde la perspectiva del reino de Dios, hay una única realidad, una única condición humana y una sola humanidad. Y todos los seres humanos, sin distinción, no porque lo diga la Declaración Universal de Derechos Humanos, ni porque lo diga el Congreso de no sé dónde, sino porque así aparece desde el libro del Génesis en el capítulo 1. Todos los seres humanos son criaturas de Dios, creadas a imagen y semejanza suya, sin la menor distinción y sin ninguna exclusión.
Y el apóstol Pablo, precisamente cuando predica en Atenas, en la cultura, en el centro del saber, en el núcleo del conocimiento, en medio de una sociedad que se veía a sí misma como diríamos, la crème de la crème de la sabiduría y del conocimiento humano. Allí mismo, el apóstol Pablo declara que Dios de una sangre, de una misma sangre, ha hecho a todo el linaje de los hombres. Si queremos recuperar el sentido primero de la palabra política, esta es la política del reino de Dios. Estos son los valores del reino de Dios con los que todo cristiano está llamado a conducirse en medio de la vida, en medio de la polis, en medio de la sociedad, para expresarse de una manera moral que corresponda a los valores propios del reino de Dios. En el Antiguo Testamento encontramos instrucciones tan llamativas y no necesitamos para eso acudir a los profetas, sino a la ley, al decálogo, al Pentateuco, a los 5 primeros libros de la Escritura. Vamos al libro de Levítico, a los capítulos en Levítico que se da en llamar el Código de Santidad, unos capítulos 17 a 22, 23 más o menos, en los que Dios expresa para con Israel toda una serie de normas y de leyes y de criterios que tienen que ver con el culto, con la liturgia, con la adoración, cómo hay que hacer los sacrificios, cómo ha de vestir el sacerdote, qué festividades, todo. Y en medio de lo que es esa instrucción acerca de la adoración a Dios, ahí, contrapeado, entre medias, toda una serie de mandamientos acerca de la relación con los semejantes. Lo volveremos a decir por enésima vez. No hay dos dimensiones para la vida del cristiano, una que tiene que ver con Dios y otra que tiene que ver con su semejante. Hay solo dos caras de la misma dimensión y es inseparable. Y ahí en el libro de Levítico encontramos en el capítulo 19 esta declaración dirigida al prójimo, es verdad, entendido en ese momento para el otro judío. No te vengarás, no guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo, al hijo de tu pueblo, como a ti mismo. Versículo 18. Pero a continuación, versículo 19, se dirige al extranjero, literalmente al huésped. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros. Y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Deuteronomio, capítulo 24. No torcerás el derecho del extranjero. No abusarás, no te aprovecharás. Te acordarás que fuiste siervo en Egipto y que de allí te rescató el Señor tu Dios, y por tanto yo te mando que hagas esto. Éxodo capítulo 22, al extranjero no engañarás, ni angustiarás, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Y hay un elemento peculiar que hace que esto sea absolutamente fundamental, porque estas instrucciones no provienen de ningún consenso humano, ni de un criterio moral, ni de una cuestión de filantropía. Esto nace del corazón de Dios. Esto no es un descubrimiento que Israel hizo. Esto no es un consenso que establecieron como un código moral que nacía de ellos mismos. Esto viene de Dios. Es la instrucción de Dios a su pueblo para con sus semejantes, para con los extranjeros. Es la iniciativa de Dios. Deuteronomio 10. Porque el Señor vuestro Dios, Él es Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande, poderoso, temible, este Dios que no hace acepción de personas, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis, pues, vosotros al extranjero. Y como la condición humana es la que es y siempre ha funcionado igual,
Algunos judíos quisieron entender que estas instrucciones tenían que ver efectivamente con el extranjero, pero no exactamente con todo extranjero, sino con aquellos extranjeros que se habían convertido al judaísmo. Es decir, sí, al extranjero, pero bueno, no exactamente al extranjero, sino el extranjero que ahora es como nosotros, que ahora es judío también y participa de nuestra fe. Pero por eso, para negar esa coartada, es por eso por lo que tantas veces Dios repite, porque vosotros fuisteis extranjeros en Egipto. Y en Egipto Israel no se hizo un pueblo adorador de los dioses de Egipto. No participó de aquellas religiones ni de aquellas adoraciones. Seguían siendo lo que eran. Y eso es lo que Dios les recuerda una y otra vez. Vosotros fuisteis extranjeros, no os hicisteis como aquellos, y sin embargo Dios os sacó de allí y os dio libertad, y de la misma manera a los que hoy son extranjeros entre vosotros, a estos tratarás como a uno de vosotros. No le angustiarás, porque vosotros sabéis bien cómo es el alma del extranjero. Es decir, porque dicen otras versiones, porque vosotros lo experimentasteis en carne propia. Sabéis bien lo que eso es. E incluso en ese sentido de entendimiento de la realidad, de la propia condición, hay algo muy interesante. En el libro del Deuteronomio, Dios da instrucciones acerca de cómo traer la ofrenda de las primicias. Es decir, los primeros frutos, la primera cosecha, traída como ofrenda delante de Dios. Pero fijaos, en el ritual de esa ceremonia, el judío traía su ofrenda de primicias, la traía al sacerdote y delante del sacerdote tenía que recitar esta declaración, una especie de memoria histórica. Un arameo a punto de perecer fue mi padre. Esto tenía que decir el judío. Un arameo a punto de perecer fue mi padre. Este es mi origen. Un arameo, un extranjero, a punto de perecer, muerto de hambre. Un extranjero, muerto de hambre, era mi padre. Aquí traigo una ofrenda en gratitud a la provisión de Dios que me ha levantado de esa condición. Y cada vez que traían sus ofrendas tenían que recordar, no a Dios, a ellos mismos, esta verdad. No nos hemos movido del Pentateuco, no nos hemos movido de los textos más antiguos que tienen cierta a la prensa, parece que ahí no está la cosa muy desarrollada. Bueno, pero ya ahí encontramos estos principios. Esto es hacer política, es decir, esto es vivir en la polis, vivir en la ciudad y abordar las cuestiones que se plantean en medio de la vida de la ciudad con los valores del reino de Dios, a la luz del testimonio de Jesucristo. No quiero tomar más tiempo del necesario. Podíamos recorrer todo el Antiguo Testamento, nos encontraríamos con los textos de los profetas tan potentes. Así ha dicho el Señor, haced juicio y justicia, librad al oprimido de mano del opresor, no engañéis, no robéis al extranjero. Y una y otra vez encontramos la misma recomendación. Para escándalo de ciertos judíos, en los evangelios se recuerda que tanto en la genealogía del rey David, el rey por excelencia, como para los cristianos en la genealogía del Mesías, de Jesucristo, aparece Ruth, la moabita, una extranjera, que se acercó al pueblo de Israel por pura necesidad. En el Nuevo Testamento encontramos los mismos valores, la misma política. La parábola del buen samaritano. La pregunta no es cómo debo tratar a mi prójimo, sino quién es mi prójimo. ¿Recordáis? El sacerdote, el levita, todo aquello, ¿no? ¿Quién fue prójimo? Y el hombre aquel que interrogaba a Jesús le dijo, pues el que tuvo misericordia.
Y esta misma actitud es la que Jesús llama a sus discípulos. Y esa actitud de servicio, siempre con los más débiles, constituye un valor esencial del reino de Dios. ¿Recordáis? El día del juicio de las naciones, Dios dirá: fui forastero y me recogisteis. Bueno, eso en un contexto nuestro tan despreocupado, tan irresponsable, pues la responsabilidad corresponde pues al SAMUR social, no a nosotros. Pero los valores del reino de Dios no permiten ese tipo de juego, ni permiten ese tipo de trampa, ¿no? Se ha hecho común ahora repetir aquello: bueno, pues si tanto os preocupan, llévatelos a tu casa. Pero ya se hace. Ya se hace. Nosotros en casa no en este momento, pero ya se hace. No sé si habéis oído de todo ese ministerio que llaman la habitación de Elías. Es una iniciativa que salió en algunas diócesis de la Iglesia Católica en nuestro país, la habitación de Elías, recordando aquella narración de aquella viuda pobre que nada tenía y que recogió en su casa al profeta Elías durante un tiempo y fue bendecida por ello. Y ha habido todo un programa de atención de ese tipo, de manera que poder dar una mínima acogida a las personas. Así que, claro que existe. Es muy interesante la exhortación que hace el apóstol Pablo cuando escribe a los romanos. La epístola a los romanos es una epístola muy densa en contenido teológico, en doctrinal y palabras muy complejas. Pero cuando llega al final, los dos últimos capítulos, que sabéis, normalmente son cartas menciones de despedida, de saludos y demás, es muy interesante porque capítulo 15, versículo 7, dice Pablo a los cristianos en Roma: recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Y el contexto de Roma ya sabéis cuál es la capital del imperio. Es la ciudad por excelencia donde se producían todos los flujos migratorios del imperio. Gente de todos los lugares, el imperio de Roma, imaginaos, excepto el poblado de Astérix, todo pertenecía a Roma. Así que de todos los lugares la gente aterrizaba allá en Roma y los cristianos que llegaban allí procedían también de todos los lugares. Y en ese contexto el apóstol les dice: recibíos los unos a los otros. Recibíos los unos a los otros. Pero no porque hay una declaración de derechos humanos, no porque hay un partido político que demanda, no porque hay un movimiento social, no. Como Cristo también nos recibió. Esta es nuestra política, la política de la cruz. Como Cristo nos recibió a todos, sin distinción, este es el argumento. Recibíos también los unos a los otros. Y el mismo apóstol, además, menciona un ejemplo concreto. No sabemos nada de esta persona, pero en el capítulo 16, terminando a propósito de esta llamada, versículo 1. Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, a saber de dónde, de cualquier rincón del imperio, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. ¿Entendéis? Cuando hablamos de política en el sentido literal y más genuino de la palabra, hablamos de esto, del testimonio de la cruz para dar criterio a nuestra manera de vivir y de relacionarnos. Efesios capítulo 2, ese texto tan rompedor a propósito de estas cosas. Los versículos 11, 12 hablan acerca de las divisiones. En otro tiempo vosotros, los gentiles, erais incircuncisos, estabais sin Cristo, alejados de los pactos, sin esperanza, no erais nada. Pero, versículo 14, pero Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos, de esos elementos de diferencia, de separación, de división, de exclusión, de ambos pueblos, hizo uno y derribó la pared intermedia de separación,
Por eso cuando escriba a los Gálatas les dirá que ya no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, varón, ni mujer. Todos sois uno. ¿Pero uno por qué? ¿Porque lo dice la Constitución? ¿Porque ha habido un partido que dice que...? ¡No! En Cristo. Esta es nuestra política, una y otra vez. No somos deudores de ideologías particulares, uno simpatizará con una cosa, con otra, pero a la hora de establecer nuestra vida en la polis, a la hora de hacer política, a la hora, es decir, de vivir en sociedad, a la hora de enfrentar los conflictos de cada momento y de cada etapa, nosotros nos movemos en base al argumento único y suficiente de la cruz y los valores propios del reino de Dios, como Cristo recibió, recibiros unos a otros. En Cristo ya no hay judío ni griego, ya no hay. Esta es la raíz de nuestro entendimiento de todos los asuntos en general y de este en particular. No es una ideología humana, es la sangre de Cristo. De nuevo, John Piper, gente sensata, equilibrada, teológicamente conservadora, escribe: Dios quiere crear un nuevo pueblo en Cristo donde las personas estén reconciliadas unas con otras por encima de cualquier división, que no sean extraños, que no sean extranjeros, que no haya enemistad, que no estén distanciados, que sean conciudadanos de una ciudad de Dios. Para esto Dios ordenó la muerte de su Hijo, para reconciliar entre sí, no solo a las personas con Dios, sino también entre sí, a todas las personas en un cuerpo, en Cristo. Y por eso Apocalipsis, que es un libro tan cargado de esperanza, de imágenes tremendas, pero en su contenido, en su mensaje, un libro tan cargado de esperanza, presenta esa visión gloriosa en la que dice que multitudes sin número, de toda condición, lengua, nación, de todo tipo, se congregan para celebrar el mismo nombre y para cantar al mismo Dios. Y esa realidad, que se cumplirá en la eternidad, es lo que hoy la Iglesia está llamada a declarar y anunciar que todas las diferencias han dejado de ser barreras en la unidad mayor que es la familia de Dios en Jesucristo. Ese anuncio solo es creíble por el ejemplo, por el testimonio. No por una predicación, sino por la vivencia cotidiana de las cosas. Y a la vez, cuando eso es posible expresarlo, aunque sea imperfectamente, eso se convierte en un testimonio poderoso en medio de esta sociedad quebrada, crispada y desorientada. Samuel Escobar, una de las personas más conocedoras de la realidad, de la misión en todo el mundo, escribe que de una u otra manera, en la variedad y el encuentro de personas muy diferentes, pero con la experiencia común de haber sido aceptadas por Cristo, en la convivencia mutua y en el recibirse unos a otros, hay un testimonio del poder de Dios para crear una nueva humanidad. Ese es el llamado de la Iglesia. El anuncio de la reconciliación con Dios y la reconciliación entre los hombres viviendo, haciendo política. Ya sé que es una expresión que suena raro, pero según los valores del reino de Dios. Nosotros queremos ser parte de ese anuncio. Estamos llamados a eso, no podíamos hacer otra cosa. Y a hacerlo por nuestro testimonio de vida. Es decir, por la manera en que actuamos, eso decíamos al principio, eso es hacer política, ¿no? Vivir de acuerdo a las creencias que uno dice tener y a los valores que uno dice sostener. Y hacerlo precisamente en este contexto, de una sociedad como la nuestra, crispada, llena de argumentos a favor, en contra, en fin, medio pensionistas de todo tipo. Pero nosotros no tenemos otra cosa que decir, ni otra palabra que dar, sino la palabra de Dios. Y el mensaje que procede de la cruz de Cristo. No ni siquiera de debates teológicos ni de consideraciones, sino de aquello que emana directamente del testimonio de Jesucristo, para que no haya acepción de personas y que invita a todas las personas a acercarse a Él para constituir una sola familia,
un solo pueblo, una sola realidad, capaz de trascender las diferencias, que las hay de mil formas, pero que en el pueblo de Dios nunca se convierten en barrera ni en obstáculo. Alrededor nuestro, aquí en nuestro barrio, esta cuestión se ha convertido en algo tan tenso, tan crispado, tan violento a veces. Nosotros hemos sido puestos aquí para testificar de otra realidad. Voy a pediros una cosa para terminar, si no es violenta, ¿vale? Pero voy a pediros un segundo que, si os parece, ¿vale? Que os pongáis en pie todas las personas que estáis aquí que no habéis nacido en España. ¿Podéis poneros de pie un momento? Miradlo. Vosotros sois Iglesia Cristo Vive. Y juntos testificamos de la realidad poderosa del reino de Dios. Vamos a ponernos en pie el resto también. Y recordaba pensando en esto una canción que conocemos bien y que en este contexto yo creo que tiene un valor y un significado añadido. No olvidéis, la próxima vez que haya que debatir de estos asuntos, no olvidéis quiénes componemos la Iglesia Cristo Vive. Cantamos y Ángel, después te terminas. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió. Para darnos poder y ser testigos de